La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da mucho gusto recibir vía telefónica a Vanessa Silveira. Ella es coordinadora del programa Integridad Pública desde el sector privado de Transparencia Mexicana. Vanessa, gracias por acompañarnos. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Gracias a ustedes, Juan y Marcela, y a quienes nos escuchan. Buenos días. Y para que comentes con el auditorio de esta entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3, a partir del 19 de junio, en términos generales, pero en particular en lo que se refiere a que las empresas también podrán ser castigadas por corrupción. Si pudieras ampliar un poco para el auditorio, Vanessa. Claro que sí, Juan, Marcela. Es un marco normativo sin precedentes en México. El Sistema Nacional Anticorrupción, promulgado hace casi un año, el 18 de julio de 2016, incluye al sector privado como un sujeto responsable en posibles actos de corrupción, soborno y manejo ilícito de recursos, dado el caso. Ya no nada más son las convenciones anticorrupción internacionales a las que México se sumó en años pasados, sino ahora un marco normativo en México que hace responsables a las empresas que se vean involucradas en estos actos, tanto por la vía administrativa como por la vía penal. Eso es fundamental, porque ya no nada más se trata de, en dado caso, castigar a las personas o a los ejecutivos, a las empresas que cometan fraudes o actos de corrupción, sino también a las empresas como tal, con sanciones que van desde multas hasta la extinción de dominio de los bienes involucrados en los actos probables de corrupción. Eso es estar a un nivel de marco normativo como en el Reino Unido o como estos países que han instalado sistemas anticorrupción y no esta figura del SAR anticorrupción que elige de alguna manera a quién se castiga y a quién no. Hoy en día en México se tiene, a partir ya del 18-19 de julio, un sistema que articula distintas instituciones que tienen un rol en el control de la corrupción, desde la prevención, investigación, sanción, y eso cambia la lógica para el comportamiento de las empresas. Sin embargo, como suele suceder en este país, una cosa es lo que marca la ley y otra cosa es lo que se cumple de esa ley, o como lo hemos dicho en otras ocasiones, para un buen candado, un buen cerrajero. Y te pregunto esto, Vanessa, porque, ayer dábamos cuenta de esta información de que ordenan al sistema de administración tributaria resarcir a IGA. Un tribunal federal resolvió que el SAT debe indemnizar por daños y perjuicios a IGA, la constructora del sexenio, ¿verdad? El famoso escándalo de la Casa Blanca. Entonces, ¿qué opinión te merece ello? Mira, tocas un punto muy importante, Juan, porque finalmente son dos caras de una misma moneda. Es sí la lucha anticorrupción y el marco normativo, y por otra parte, y la otra cara de la moneda es la implementación de la ley, y la transparencia en el Poder Judicial y la rendición de cuentas en el Poder Judicial, y que podamos estar nosotros como ciudadanos pendientes y sabientes de que se cumple la ley, de que esté el marco normativo pues hasta ahora ideal como lo teníamos planteado, pero sí lo otro es la implementación de la ley y la limpieza y la impartición de justicia, la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Judicial. Esos creo que son las dos caras de la moneda. Son discusiones muy técnicas como para definir y saber si en ese caso particular correspondía resarcir ese caso específico a IGA, Son discusiones técnicas, legales y finalmente hay que desarrollar como ciudadanos, como organizaciones de la sociedad civil, ese expertise, digamos, para poder determinar si en un caso u otro se está cumpliendo con la ley o no, por ejemplo, sí creo que como ciudadanos y como académicos y como organizaciones de la sociedad civil va a haber que estar muy pendientes, tanto del marco normativo como de la implementación de la ley, y para ese caso en particular meternos a la discusión técnica de si aplica o no aplica,
Exactamente, porque, bueno, sabemos que el sector privado, sobre todo las grandes empresas, tienen una gran cantidad de recursos económicos, humanos, técnicos, precisamente para darle vuelta a la ley. Y cuando leía esta información de que ya las empresas podrán ser sancionadas por corrupción, y en esta ley 3D3 que habla precisamente de tráfico de influencias, bueno, es innegable que hay empresas como Televisa, como TV Azteca, que tienen conflicto de interés con gobiernos estatales y con el mismo gobierno federal, pero también se le denomina el cuarto poder. ¿Qué tanto pudiera alcanzar el brazo de la ley a este tipo de empresas, Vanessa? Mira, es muy importante y algo que comentamos y platicamos mucho en Transparencia Mexicana es, sí, el Sistema Nacional Anticorrupción, pero tomar en cuenta todas las otras leyes y regulaciones que tienen que ver con el sector privado, ¿no? Son, bueno, para empezar, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la llamada Ley de Lavado de Dinero, ¿no? La Ley de Obra Pública, la Ley de Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contempla que se deben hacer públicos los contratos que se establecen entre privados y gobierno. Entonces, todo este andamiaje legal, de verdad, insisto, vamos a tenernos que volver como muy expertos en ello para comprender que no es nada más el Sistema Nacional Anticorrupción, sino todas estas otras leyes, ¿no? Esta ley llamada Ley de Lavado de Dinero, por ejemplo, incluye la figura de los beneficiarios controladores, que son los beneficiarios reales de las empresas. No son simplemente legales, sino quienes ejercen un efectivo control en las empresas, ¿no? Eso ya está en la ley. Y como bien dices, se puede tener este marco legal idóneo, pero habrá que estar pendientes de esa implementación. Y entonces hacer un contrapeso, ¿no? Hacer un contrapeso a estas dudas de la implementación de la ley, con conocer estas leyes que acompañan y complementan el Sistema Nacional Anticorrupción. Será muy importante esa tarea. Ahora, para contextualizar al auditorio, si fueras tan amable de poner sobre la mesa cuáles son las principales faltas o delitos en que puede incurrir una empresa por corrupción en esta nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y las sanciones a las que podría hacerse acreedor. Mira, es muy importante considerar que sí, que las sanciones van de las multas, ¿no? Con montos importantes hasta la extinción de dominio, ¿no? Y que la empresa pueda finalmente desaparecer, ¿no? Y el soborno es como finalmente el delito más pues más evidente, más socorrido. En Transparencia Internacional publicamos el índice de percepción de la corrupción, que seguramente ustedes conocen, ¿no? Y también el índice de fuentes de soborno, al que también nos podemos acercar para determinar y saber que el soborno es el delito como pues más notorio por parte de las empresas. Y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas están, como tú bien dijiste, las transferencias ilícitas, por ejemplo, a campañas electorales, ¿no? Ese es un punto muy importante. Seguir la pauta del dinero que está involucrado y que se dirige a las campañas electorales. Uh-huh. Ese es un delito contemplado en la ley igual. Vanessa, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Quiero poner en la mesa lo que dijo ayer Arely Gómez, la titular de la Secretaría de la Función Pública, que afirmó que en el mundo se invierte $1 billón, billón, con B, anuales para sobornar a funcionarios. Y además se estima que hay sobornos por el 3% del Producto Interno Bruto mundial y que 50% de los empresarios mexicanos se han visto afectados por el problema de la corrupción y se han visto afectados porque o son parte o entran al juego de la corrupción, sobre todo en materia de obtención de contratos, donde hay una proclividad evidente a buscar a través de dádivas obtener contratos con la relación con los gobiernos. Esto ¿tú crees que pudiera tener algún control con esta ley el General de Responsabilidades Administrativas? ¿Tú crees que podríamos acotar que tanto empresarios como funcionarios públicos en algún momento dado tuvieran un freno?
Fíjate que sí, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas está contemplado que cualquier influencia en procesos de licitación y de compras públicas deberá ser sancionado. Está contemplado ahí, pero faltan todavía alrededor de 22 ordenamientos legales para trabajarlos, para robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción, y entre ellos está la Ley de Obra Pública, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos otros ordenamientos legales que complementarían lo robusto que puede ser el Sistema Nacional Anticorrupción son fundamentales y se discutirán pues en los próximos periodos legislativos. Pero sí, en efecto, la Ley General de Responsabilidades Administrativas actual está contemplada esa indebida influencia en los procesos de licitación, y la sanción correspondiente también está incluida ahí. O sea que desde ahí ya se puede abordar, pero podemos tejer más fondos más profundos, ¿no? Está también el estándar en contrataciones abiertas, que también da una buena pauta de qué debe cumplirse en los procesos de licitación y de compras públicas y qué no. Uh-huh. Y que esta información esté abierta al público en formato de datos abiertos. Esto quiere decir que esté actualizada y reutilizable por los usuarios, por la gente que quiera tener acceso a esa información. Vanessa, ¿y esta Ley General de Responsabilidades Administrativas tocaría también a las paraestatales? Fíjate que esa pregunta te la voy a deber con el tecnicismo que se refiere, porque en la Ley General de Transparencia, por ejemplo, están contempladas, ¿no? Uh-huh. Sector privado está en la Ley de Responsabilidades Administrativas, y los funcionarios públicos que estén en el sector público, y la interacción entre ellos está mediada por esta ley, ¿no? Uh-huh. Pero también la Ley de Transparencia. Ahora, como ciudadanos, ¿qué es lo que podemos y debemos hacer para ejercer una estricta vigilancia del cumplimiento de esta ley 3 de 3, en particular en lo que se refiere a las empresas? Porque es obvio y está documentado la gran cantidad de tráfico de influencias, de conflictos de intereses, y bueno, ya como lo decía Arely Gómez, de los sobornos que se pagan. Sí, mira, yo creo que es un momento sin duda en el que la participación ciudadana de académicos, de organizaciones de la sociedad civil es crucial. Ahora sí creo que no podemos dejar el tema y dejarlo solamente a que los responsables formalmente se encarguen de esa correcta implementación. Sí nos toca a nosotros estar muy informados de lo que va sucediendo en las discusiones y en las resoluciones y en la conformación de leyes, ¿no? Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil estamos haciendo un muy buen trabajo en de alguna manera traducir cosas que aparentemente son muy complicadas o que son muy complicadas a un lenguaje más ciudadano para todos nosotros, ¿no? Yo sí les invitaría a seguir las cuentas de Twitter de las organizaciones de la sociedad civil y de los académicos y especialistas involucrados en estos procesos, porque hay plataformas, ¿no? Por ejemplo, la plataforma 3 de 3, los 11 compromisos a los que invitaron a sumarse a los candidatos a gobernador, Coparmex, Transparencia Mexicana, que tienen ya incluidas soluciones de política pública que van a ser medibles y medidas por estas organizaciones y quienes se quieran sumar, a quienes resultaron ganadores en las elecciones pasadas para gobernador. Entonces, hay varios mecanismos para que los ciudadanos nos acerquemos a esto, ¿no? Nos acerquemos a estas discusiones y podamos exigir a través de estas iniciativas el cumplimiento de la ley, ¿no? Pero sí requiere participación ciudadana, sí requiere estar informados, sí requiere buscar los medios para estar informados, y en todos los espacios que se abran, estar, ¿no? En Parlamento abierto, ¿no? En congresos que ya incluyen la posibilidad de estar presente en algunas discusiones, o por lo menos especialistas, ¿no? Y creo que la base es estar involucrados y participar en todos los espacios que se abran y hacer uso de estos puentes que se establecen entre ciudadanos e instituciones, como lo hacemos a través de las organizaciones de la sociedad civil. Muy bien, Vanessa Silveira, coordinadora del programa Integridad Pública desde el sector privado de Transparencia Mexicana. Nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Buenos días.